noches, gracias por acompañarnos en esta noche. Estamos de regreso En Busca de Amén. Virtud y está de regreso mi hermana en Cristo y mi hermana en carne, la Amén. señora Marisela González. Nos da gusto tenerte de regreso. Amén. Te habíamos Amén. Estamos aquí extrañado. de regreso, contentos, felices. Amén. Dios ha sido bueno y hasta aquí Él nos ha ayudado. Él ha sido nuestra roca, nuestro refugio, el que nos ha sostenido y como lo hemos platicado, es su palabra sostiene. Así es de que felices, contentos, bendecidos. Todo proceso trae bendición mientras estemos agarrados de la mano de Dios. Así es de Así que es. en esta hora les damos la bienvenida. Estamos felices de estar con ustedes, pero también de que ustedes estén hoy con nosotros. Y hermana, pues feliz de estar contigo otra vez de regreso aquí en casita. Pues gloria a Dios por eso. Hemos tenido otras hermanas que nos han acompañado y ha sido de mucha bendición. Y pues me da gusto otra vez que estés aquí. Yo, Amén. si yo pudiera, tuviera un panel donde las tuviera todas y todas juntas Oh, aquí. sería hermoso, ¿no? Sería algo bien lindo. El problema sería es quién va a hablar. Ah, No, todos vamos a querer hablar es al mismo tiempo. cierto, ¿verdad? Sería Pedir monólogo. turno. Así entre todas. Se- Creo que Pues sería vigilia, sí. Tendría que ser este algo por el tipo estilo. seminario, conferencia, slash reunión, reencuentro, todo lo que Sí, se. eso de que muchas estamos en casa, Ujú. dicen que hablamos cuántas palabras al día y ahora Uh, con esta limitación que tenemos de estar en casa, entonces creo que se van acumulando las palabras, entonces sí sería una vigilia. así hay mucho que decir, mucho que decir. Si así apenas nos ajusta el tiempo, imagínate. Así, Como siempre, cabe de más decir que hay un 99.99999 que no vamos a poder terminar el tema de hoy. Pero vamos a hacer lo mejor posible para exponer la palabra que el amén, Señor puso en nuestros corazones. La verdad que me amén. siento afortunada, privilegiada. No, no es privilegiada, es privilegiada, Privilegiada, sí, amén. privilegiada. Tenemos que leer más español porque tenemos ese bello problema, ¿verdad? No habla inglés y se le olvida el español. Sí, sí, Entonces, pero es un definitivamente. privilegio ser vasos útiles. ¿Cómo te va en tu trabajo de maestra gratis? Eh, maestra sin paga. Eh, Maestra sin paga. Bendecidos, a mí es definitivamente ha sido un reto, hablando con diferentes mamás, creo que cada quien estamos experimentando algo diferente porque los horarios son diferentes, y yo llegué Ujú. a la conclusión de que prácticamente me toca la mitad del día de clase, entonces, es día completo, entre las Días 2 y las 3 largos. de la tarde, sí. Sí, Sí, se toma tiempo, dedicación, esfuerzo, pero vale la pena, amén, tener nuestros hijos en casa y estarlos observando y verlos crecer es bendición. así Entonces, es. Sí, fíjate que en todo hay que darle gracias a Dios. así es. Fíjate que me estaba acordando de aquel meme que hicieron que llega y le dice: "Disculpe, señor, presidente, con permiso, y por el incendio, ¿no nos van a dar dinero?". ¿Verdad? Sí. Yo pensaba decir, disculpe, señor presidente, y por hacerla de maestra, ¿no nos van a dar dinero? Ujú. Exacto, exacto, sí. Sí, Porque pero no, está peor que el incendio. sí, yo había compartido en ese tema de que, mi anhelo era de todas, independientemente de la situación que se dio, era mi anhelo, ser maestra. Ahora no sé, creo que lo estoy pensando un poquito más, pero pero era lo que yo siempre había tenido en mente, había pensado. De todo aprendemos. Uno a veces Así piensa es. que nosotros les estamos enseñando a los niños, pero en ese proceso ellos nos van enseñando paciencia, nos van enseñando diferentes formas de llamar la atención, cómo enseñar. Vamos aprendiendo, entonces también ellos Ujú. nos van enseñando a nosotros en ese proceso. Así que si usted no había perfeccionado contar hasta 10 antes de explotar, esta es una perfecta oportunidad. Es la escuela para ellos, sí. No es un problema, es una oportunidad que usted tiene todos los días
de practicar dominio propio. Sería como your anger management class, Sí, ¿verdad? dijéramos. Sí. Hay que Algo pedirle a los así. niños que nos califiquen. Niño, ¿cómo calificas a tu papá? Oh, sería interesante, ¿no? Sería ¿Verdad? interesante. Fíjate que antes Sí. de empezar el tema, quiero saludar a mi hermana, Yasmín Franco, que nos está saludando en las redes. Un saludo, Amén, hermana, gracias bendiciones. por Saludos. acompañarnos. Y también está con nosotros Iliana. Gracias, Iliana, por estar acá. Amén. Y veo, es todo lo que veo. Y no le hace, donde hay 2 o 3 reunidos, ya 2 allá y 3 acá, ya hicimos 5. Y ya con 5 ya se Amén. hace una buena fiesta. Amén. Pues vamos a Sí, amén. empezar, hermana. ¿Qué te parece si abres con una palabra de oración? Yo creo que el tema de hoy está súper interesante. Y fíjate que Amén. en lo que oras, yo voy a componer el título que lo escribí mal. Eso del Está bien. autocorrect hace un problema, pero es la Sí, virtud amén. de oír su voz. Entonces tú oras y yo arreglo este pequeño intercance y avanzamos. Amén. Así Amén. que usted está Así desde le casa. invitamos que ahí en casita nos ayude, que ore con nosotros y por nosotros, que sea el Señor hablando a través de su palabra. Amén. Así Señor es. amado, venimos, Padre bendito, delante de tu presencia y nos presentamos, Señor, con el grande anhelo en nuestros corazones, Señor, de ser de agrado delante de tus ojos, Señor, que tu amor y tu misericordia, pero tu misericordia que es grande, infinita, Señor, nos cubra, Señor, y nos use para gloria y honra de tu nombre, Señor, que sea tu palabra puesta en nuestros labios, Señor, que no sea palabra humana, que no sea palabra de hombre, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, llevando esa ricura, Señor, esa frescura, Señor, al necesitado, Padre, que sea Así una es, Señor. palabra de aliento, de consejo, Padre, y que como hemos platicado, Señor, que juntamente, Señor, con ese anhelo de aprender en lo que hablamos, Señor, tú nos vas enseñando, Señor amado, y tú nos vas aconsejando, tú nos Así es, vas Padre. guiando, Señor. Que sea esta reunión de bendición, Padre, que sea de agrado delante de tus ojos, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, invitamos a bendito Espíritu Santo de Dios a que Sí, seas tú en Espíritu de medio de Dios. nosotros, tomando tú el Sé control tú en de medio todo lo que nuestro. Así hablemos es. y de todo lo que hagamos en esta hora, para gloria de tu Así nombre, es. Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, mi Amén Dios. y amén. Amén, gloria a Dios. Le damos Amén. gloria a Dios. El tema del día de hoy es la virtud de oír su voz. Fíjate, Amén. hermana, que el mayor deseo del ser humano es poder reconectarse con el Creador. Y es a través de nosotros hablarle a Él y que Él nos hable a nosotros. Una de las cosas que yo Amén. meditaba ayer que platicaba con el Señor, le decía, ¿cómo le hizo Noé, Enoc? Porque Amén. Enoc dice que vivió 365 años, pero cuando Amén. tenía 65 años fue cuando hubo un cambio en su vida y dice que 300 años caminó con Dios. Entonces, si caminó con Dios, quiere decir que platicó con Él, ¿verdad? Amén. Oyó su voz, el susurro de su voz, era su amigo, o sea, eran tan unidos, eran tan uno, que Enoc no vio muerte, sino que el Señor se lo llevó. Dice, Amén. Señor, Fue ¿qué arrebatado. es llegar allí, verdad? ¿Qué es poder escuchar su voz? Y antes de entrar al tema, no sé si tú recuerdes alguna experiencia, algún encuentro con el Señor donde oíste su voz y cambió tu vida radicalmente. Fíjate que son diferentes experiencias donde Am, quizás a veces desearíamos, como humanos, somos dados a querer ver o palpar para poder estar como que satisfechos, ¿no? Ujú. Somos muy visuales porque nuestra carne es nuestra naturaleza. Mas, sin embargo, la palabra de Dios dice de las diferentes formas como Dios nos habla. Y sí, definitivamente Dios me ha hablado en diferentes ocasiones y no he tenido la bendición, la experiencia de decir, escuché la voz de Dios, algo audible. Yo he escuchado personas que han dado el testimonio donde, y qué hermoso, ¿no? Tener esa experiencia
Y como dices tú, la anhelamos y deberíamos anhelarlo. Más sin embargo, esa experiencia yo no la he vivido aún. Pero sí, en diferentes ocasiones Dios me ha hablado de diferentes formas, en diferentes necesidades. Digamos, en una etapa de mi vida donde había tanta incertidumbre que era más en mi juventud y donde Dios me hablaba continuamente, pero siempre puedo decir que fue a través de su palabra o a través de un siervo de Dios, digamos, de una profecía que también o sea, no tienen mayor valor. Dios nos habla de diferentes formas. El valor es el mismo, siendo Dios hablándonos. Ujú, Y sí, vino a traer, era como un momento de decisión en mi vida donde las circunstancias me llevaban a definirme, a decir, o sigo creyendo en Dios y me afirmo, aunque todo lo que me rodeaba decía lo contrario, o era decir, tiro la toalla y dejo todo. mm, Entonces, al Dios venirme a hablarme continuamente en la palabra y en profecía, esa palabra de Él fue la que me fue como que cada cierto tiempo, entonces me iba sosteniendo, me ujú. iba definiendo, me iba poniendo en el camino cada vez más. Entonces, eso me definió. Creo que en mi juventud, donde yo podía quizás haberme inclinado por fiestas o por X cosa que uno experimenta en la juventud, a mí creo que vino y me definió y me inclinó por seguirlo a él. Ujú. Amén, gloria a Dios. Yo recuerdo, una vez, estaba haciéndome el cabello, estaba arreglándome el cabello. Bueno, esta es una de varias experiencias, pero esta fue la primera vez que, me sorprendió mucho, ¿verdad? Porque no estaba orando, Mm, no estaba ayunando, no estaba haciendo nada espiritual. Me estaba laciando el pelo. Y cuando me estaba laciando el pelo, oí la voz de Dios dentro en mi cabeza y me dijo: "Dile a esta persona que te estoy mostrando que no se amedrente, que no tenga miedo, que la ayuda viene de donde menos la persona lo espera". Entonces, vi la persona, vi el nombre, vi la situación en la que la persona estaba, viviendo y vi la solución. Y le dije: "Fíjate que, Dios te bendiga, hermana Losandi López, un abrazo, saludos a ti y a tu esposo". Y estábamos, mm, entonces le llamo a la persona: "Fíjate que acabo de oír la voz de Dios y me habló y me dijo que esta es la situación en la que estás, pero no te vas a quedar en esta situación. Dice Dios que la ayuda viene de donde menos lo esperas". Y la persona recibió la palabra con gozo y al poco tiempo recibí una llamada de regreso donde decía: "La verdad que Dios es fiel a su palabra, bueno, bondadoso y maravilloso, porque recibimos la ayuda de donde menos la esperábamos. Esperábamos que fuera amén, por medio de un hijo, por medio de alguien cercano. Un total extraño vino y nos ayudó y hemos salido de la situación en la que estábamos y gloria a Dios por eso". Entonces, hoy quiero hablar acerca de la virtud de oír su voz. Recordemos que la palabra virtud tiene como una de las definiciones poder. Entonces, oír la voz de Dios nos da poder para vencer, nos da poder para ser victoriosos, nos da poder sobre circunstancias fuera de nuestro control, nos da poder contra las artimañas del enemigo, nos da poder contra todo dardo de fuego. Y hoy quiero hablarte acerca de la belleza, de la hermosura que es oír la voz de Dios. Y la verdad amén, que si tú tienes una experiencia donde el Señor ha hablado, has escuchado su voz y ha transformado tu vida radicalmente, con mucho gusto te invito a que lo dejes en el chat. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace en nosotros es para que hablemos de sus maravillas. Debemos hablar de las amén, maravillas de Dios porque lo que Dios ha hecho en ti alimenta la fe de otro. Entonces, hemos sido llamados a ser luz y la luz es para que Cristo, que vive en nosotros, resplandezca y la oscuridad de otros puedan ver esa luz y digan: "Si Dios lo hizo con esa persona, lo puede hacer conmigo también". Amén. Entonces, amén. Y fíjate, antes de que comiences, ahorita que dabas ese testimonio, es bien tremendo porque
No sé lo que ahorita vas a exponer tú en cuanto al tema, lo que el Señor te puso a ti, pero la importancia de escuchar la voz de Dios. Y ahorita que hablabas tú del testimonio, me traía a la mente dos cosas. Am, Hay veces que el Señor nos pone en el lugar preciso para ser nosotros la voz de Dios y la importancia de saber nosotros escuchar a Dios primero para entonces llevar ese mensaje. Y Ujú, nunca sabemos cuándo ese mensaje puede ser la última palabra, ya sea de ánimo o de advertencia, porque el Señor habla para diferentes motivos. ujú, Nos puede corregir, nos puede alentar, nos puede, en un momento de tristeza, nos viene a consolar. O sea, Él nos viene a ujú, hablar de diferentes, como hablaba ahorita, en la circunstancia en que estemos. Am, pero nosotros, yo experimenté algo hace unas semanas donde fuimos a un lugar que no teníamos planeado, fue de última hora, y en cuanto yo llego a ese lugar, miro a un joven, el cual yo nunca había conocido, nunca lo había visto, y el Señor me da una palabra para él, pero a veces analizamos mucho nuestro alrededor y decía, pero ¿cómo aquí? Sí, estamos, en esa ocasión íbamos de campamento, aunque todos eran cristianos, todos eran creyentes, pero yo en mi mente yo razonaba, decía, pero ¿cómo aquí estamos de vacaciones? ¿Cómo le voy a decir a alguien que nunca he visto? ujú. Se terminó el primer día, su mamá me comentó un poquito acerca de lo que el muchacho estaba atravesando, se llega al segundo día, para el tercer día, yo todavía no le había dado la palabra al muchacho y yo decía, nos vamos a ir de aquí y no, yo no encontraba el momento para darle la palabra. Entonces se presta una situación donde el muchacho le da como un ataque de, ¿cómo se dice? De a Epilepsia. seizure, Ujú, epilepsia, sí. Entonces después de esa situación era como que el momento perfecto para yo darle la palabra que el Señor me había dado. Y el Señor me puso no solo la palabra, sino que fue toda una experiencia bien hermosa, porque el Señor viene y le da la palabra, pero nos pone a todas las mujeres a orar por Él, con un amor de madre. Y fue una experiencia bien única, pero después de esto, de la palabra que el Señor le da a través de mi persona, para la gloria de Él, y le da la palabra a través de otra persona que estaba ahí también después de mí, el muchacho no duró más que 2 meses. 2 meses después de este suceso, el muchacho fallece. Las circunstancias no las sé, pero el hecho es de que la responsabilidad que tenemos también de saber y discernir y saber, reconocer la palabra de la voz de Dios, perdón, y saber dar la palabra que Él nos está dando en un momento preciso, porque nunca sabemos, qué viene el día de mañana. ujú. Entonces, estar prestos, como dices tú, estar siempre en esa búsqueda, en esa comunión con el Señor para recibir la palabra precisa, muchas veces no para nosotros, sino para la persona que está a un lado o enfrente de nosotros. Así Y es. eso era lo que me venía a mente ahorita de acerca Qué de la voz de bonito. Dios. Amén. Pues, hoy vamos a aprender un poco más de eso para poder habilitarnos y estar, prestos, estar dispuestos y estar con los oídos bien, ¿cómo se dice? Agudizados para poder discernir su voz. Amén. Agilitado, sí. Agilitados. Vamos a abrir con Amén. Salmos 29, del verso 3 al 9, y dice: Voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena, perdón. Voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor está majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano y como becerro hace saltar al Líbano y al sirio como Mm. cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor hace parir a las siervas y deja los bosques desnudos y su templo todo dice gloria. Entonces, la voz del Mm. Señor es un estruendo de muchas aguas. Es poderosa, es maravillosa.
Amén. Job en el Amén. capítulo 37, del verso 2 al 4 dice, oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Entonces aquí Job está diciendo, aunque sea oída su voz, no los detiene. Entonces yo veo cómo Job está diciendo, oíd atentamente lo poderoso, el estruendo, la majestuosidad de la voz de Dios. Y aunque es de grande, como lo describe el libro de Salmos, muchas personas no podemos escuchar el susurro o el eco de la voz de Dios. Y de eso quiero platicar un poquito al principio para entrar en el tema del día de hoy. Amén. Cuando busqué la definición de oír, me llama mucho la atención las palabras que el diccionario te da como definición. Fíjate que oír quiere decir escuchar. Oír también quiere decir saber. Pero fíjate qué interesante. Dentro de las definiciones de oír es ver, es sentir y es entender. Entonces, oír la voz de Dios abre nuestros ojos espirituales. Oír la voz de Dios, poner atención a su voz, escuchar a sus palabras nos hace entender sus planes, sus propósitos, nos hace entender el futuro que tiene para nosotros, nos hace entender lo que espera de nosotros, quiénes somos en Él y nos hace sentir lo que Él siente en su corazón. Y fíjate que lo que hay en el corazón de Dios es amor. Él es el amor Amén. mismo, Él es la esencia del amor. Entonces, cuando oímos y atendemos a la voz de Dios, nuestro corazón se apega al corazón de Él. Y entonces por eso dice la palabra que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él contesta nuestras oraciones. Pero es difícil pedir conforme a la voluntad de Dios si no estamos escuchando su voz. Amén. Entonces, bien Amén. importante que entendamos que oír, atender, escuchar la voz de Dios es vital para el ser humano, sobre todo para el Hijo de Dios. Amén. Ahora quiero hablarte Amén. de la definición de voz. Fíjate que es un timbre, es un timbre o intensidad de este sonido. Es aire expulsado a través de la laringe y hace que vibren las cuerdas vocales. Entonces, cuando nosotros hablamos es a través de aire. Si usted se fija y se pone la mano enfrente de su boca cuando está hablando, usted va a sentir que sale aire de tu boca. Entonces, respiras y empiezas a hablar y la fuerza que está provocando entre tu estómago, tus pulmones y se conecta con la laringe, entonces hace que las cuerdas vocales vibren y eso le da sonido, a eso le da forma al sonido que está saliendo por nuestra boca. Pero me llama mucho la atención que de acuerdo a la definición en otro diccionario, encontré que voz viene del vocablo latín que quiere decir vox. Y fíjate lo que dice aquí, dice que permite dar nombre al sonido que se produce con la vibración de las cuerdas vocales. Entonces, la voz permite dar nombre a un sonido que se produce con la vibración de cuerdas vocales, mediante el aire que se expulsa por los pulmones y que sale por la laringe. El término también se usa para hacer mención a la potencia, al timbre y a otras propiedades de dicho sonido. Entonces me puse a pensar en algo que les voy a compartir ahorita. Por ejemplo, cuando todos vemos esta letra, ¿en qué piensas? Cuando tú ves esta, no puedes verla, ¿verdad, Marisela? Sí, sí, Sí la letra puedes A. ver. Cuando ves la Ujú. letra A, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? El abecedario. Que es parte del El abece- abecedario. que estoy en la escuela con los niños. Ajá, o que te están haciendo el examen en el DMV, ¿verdad?
¿puede ver esa letra que está allá? No, no puedo. Ah, Ujú. ocupa lentes. Oh, sí. Ajá, ¿verdad? O que, pero fíjate que esta letra A, aunque es la primer letra del abecedario, representa un sonido. Es la Ujú, representación de un sonido. Entonces, cuando tú ves esta letra, sí, luego tu mente la conecta y dices: ujú, "Ah". Entonces, ves la letra, representa ese sonido. Si la letra fuera B, la B representa el sonido B, ¿verdad? Entonces, ujú, cuando nosotros, leemos la palabra de Dios, es la representación del sonido de la voz de Dios imprimida en letras. Entonces, lo que le da al Hijo de Dios poder, autoridad, no es la palabra imprimida, sino la vida que provoca en nosotros. ¿Por qué? Porque su voz hace estremecer mm, nuestro interior. Su voz hace vibrar mi interior. Su voz hace que si estoy pasando por un desierto, yo salga de ese desierto. Si se han acumulado las muchas aguas, que las aguas son muchos problemas, entonces a la representación del sonido de su voz, que es la palabra, yo confío en eso y ahora yo la aplico a mi vida y se vuelve poderosa en mi ser. Y ahorita me va mm, a entender un poquito más cuando lo vayamos desglosando. Entonces yo escogí este otro ejemplo. Y si usted se fija, cuando usted ve la gallina, usted va a ver que la gallina hace un sonido para comunicarse, hace kikiriki, ¿verdad? Cuando usted le pregunta a los niños, niño, ¿qué ruido hace la gallina? ¿Qué te contesta el niño, Mari? Dice Mari, yo no voy a hacer un que va a kikiriki decir, en ese que Facebook. hizo fue un gallo. ¿Verdad? Fue gallo, no fue gallina. Entonces, si Ajá, usted ve al pato y usted le dice, a ver, ¿qué animal es este? Cuac, cuac. Y todos los niños van a decir, oh, es un pato, es un pato. Y después, ¿y quién es ujú, este? Hoy, hoy. Y todos, un puerquito. Entonces, ¿cómo saben qué animal es el que se está hablando? Porque se está representando al animal con un sonido. sonido, Entonces, ujú, el sonido de la voz de Dios es lo que nosotros como cristianos necesitamos reconocer. mm, Por ejemplo, si usted ve un borreguito, va a decir, oh, ese es un borrego. Y usted sabe la diferencia entre borrego y chivo. Aunque se parezcan, aunque suene similar, aunque tenga ujú, el mismo vibrato, tú sabes la diferencia en va, a, ve, ¿verdad? El va es ujú, oveja, el ve es borrego. el Entonces, me, uno ujú, sabe diferenciar los sonidos. Ahora, quiero hacer énfasis en esto. Mira, la vaca dice mu, ella tiene un lenguaje, mientras que el gato dice miau. Entonces, aunque los dos son animales, los dos tienen un sonido diferente, lo cual quiere decir que cada uno tiene su propia forma de comunicarse. ujú, Entonces, la vaca se comunica con la vaca, el gato con el gato, el perro con el perro, porque tienen el mismo lenguaje, la misma forma de comunicarse. Entonces, el ladrido va a ser diferente si fuera un perro. Unos es woof, woof, otros woof, woof. Todos los ladridos son diferentes, pero es el mismo lenguaje. Entonces, entre perros se ujú. entienden, ¿verdad? Entonces, no sé si un perro le entienda a una vaca, pero yo me imaginaría que el perro diría como: "Disculpe, señor toro, yo no hablo vaca". No sé, Su no sé si idioma. entre los animales se entienden. Lo que sí sé es que nosotros los humanos nos comunicamos por medio del lenguaje, por medio del sonido que sale de nuestra voz. Entonces, todo idioma es un sonido. Por ejemplo, los chinos, chinguancho, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Es un sonido. El mexicano es "yija", es un sonido, y el americano es arileri, arileri, alileri, es otro sonido. Entonces, de acuerdo al sonido, identificas de dónde es la persona, ¿verdad? Ujú, Entonces, para nosotros poder entender qué viene de la boca de Dios, para nosotros poder entender el mensaje del sonido de la voz de Dios, debemos de identificarnos con el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, para poder mm, entender el lenguaje del reino, tenemos que entender cómo se oye ese sonido.
¿De dónde viene el sonido? Porque a veces oímos muchas voces, oímos la voz del enemigo, la voz de la conciencia, la voz, de nuestra imaginación, Nuestro oímos, interior. la voz de o consejo de otras personas, o buenos y malos. Entonces, hay muchos sonidos. Entonces, a veces los muchos sonidos opacan el sonido de la voz de Dios. Y para Amén. evitar que ese sonido se opaque, necesitamos entender el lenguaje del reino. Amén. Entonces, Amén. en Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida y la vida, perdón, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, Amén. la carne no me aprovecha. ¿Y qué hay en la carne? Hay una forma de comunicarme, hay una forma de expresarme, hay una forma de dirigirme de acuerdo al sonido de la voz que he aprendido desde niña y que he continuado escuchando. Pero cuando ya yo vengo a Cristo y le doy a Cristo mi corazón, yo ya no soy dirigida por la carne, sino por el Espíritu de Dios. Entonces dice aquí, el Amén. Espíritu es el que da vida. ¿Por qué es el Espíritu el que da vida? Porque el Espíritu del hombre es el que se conecta con el Espíritu de Dios. Y cuando te conectas con el Espíritu de Dios, entonces estás escuchando el sonido del cielo. Entonces sigues ese sonido y ese sonido es el que te va a llevar a la vida eterna. Nunca me voy a olvidar cuando leí Apocalipsis 19:13 que dice, creo que dice, su ropa estaba llena de sangre. Algo así dice, sus ropas estaban manchadas algo así dice de sangre, no lo recuerdo, la parte A del versículo, pero recuerdo la parte B y dice, y su nombre era la palabra de Dios, y su nombre es la palabra de Dios. Entonces, Jesús es la palabra. Jesús viene a representar el sonido de la voz del Dios no creado. Amén. Amén. Entonces dice aquí que las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Son ¿Algo que vida. quisieras Amén. decir antes de que continúe? No, por ahorita no. Estaba pensando en lo que acabas de decir ahorita. Me venía a la mente cómo, por ejemplo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, tenían la bendición de tener esa voz audible, ¿no? La palabra de Dios, digamos, ahora nosotros la tenemos en papel y muchas veces decimos, Dios no me habla y está ese logo que dice, ¿no? Pues lee la Biblia. Si abrieras tu Biblia, Dios te hablara. Entonces, en ese tiempo tenían la palabra audible, pero aún Ujú. así muchos no creyeron. Entonces, para nosotros hoy en día la voz de Dios está en la palabra y no solo en la palabra, sino que conforme se hace ahorita eso, venía a la mente que ahora también la voz de Dios son los siervos, nuestros pastores, nuestros líderes, aquel que Dios ha llamado para compartir la palabra y que la palabra viene del Señor, esa es la voz de Dios. A veces Amén. queremos y exigimos a un nivel más alto, pero esta es parte de la voz de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Amén, así es. Amén, tienes razón. Y gloria a Dios por lo que estamos aprendiendo en esta noche. Amén. Y Amén. quiero continuar con Juan 8:31, donde dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, dijo entonces Jesús a los judíos, están teniendo una conversación los judíos y Jesús, pero me llama mucho la atención que los judíos habían creído en él. Qué interesante. Habían creído en él, no se le olvide este factor. Dice, entonces, como Amén. ya creíste en mí, dice, si permaneces en mi palabra, permanece
con tu oído atento al sonido de mi voz. Si permaneces escuchando mi voz, si permaneces, como decías tú ahorita, leyendo la palabra, indagando la palabra, escuchando la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque ya no nomás vas a ser un oidor olvidadizo, sino que te vas a Amén. enfocar en practicar lo que Dios te va a ir enseñando. Toda verdad que no se practica no tiene efecto, ¿verdad? Por ejemplo, todos sabemos Amén. que comer pan engorda. ¿Y quién no sabe eso? Todos sabemos. Pan y tortilla, pasta y azúcar, señoras y señores, engorda. Están todas las redes sociales. Pero no porque usted lo sabe, está bajando de peso, ¿verdad? Entonces tienes que dejar de Exacto, sí. comerlo para poder dejar de subir, Eliminarlo, sí. eliminarlos para que haga un efecto. Es la palabra de Dios Exacto. es igual. Si la conocemos, pero no la ponemos en la práctica, entonces deja de perder efecto. ¿Quiere decir que la palabra no es poderosa? No. Quiere decir que usted y yo no la estamos viviendo. Y la palabra Dios no Amén. la impone, Dios la expone. Es de nosotros si queremos alcanzar la vida eterna o no. Entonces aquí dice, Que es como decías conoceréis, del pan, ¿no? ¿sí? Perdón, es como decías del pan, tenemos que comerla, comernos la palabra. Y esa Así misma es. palabra es la que nos va a ir formando. Es como lo secular dicen, usted es lo que come, es lo mismo en lo Ujú. espiritual. Si estamos comiendo la palabra, nos va a ir formando a la imagen de Cristo. Así Vamos siendo es, formados, vamos siendo, Él va creciendo y nosotros vamos menguando. así Entonces, es, comer la palabra es algo importante. así es. Entonces quiere decir que si no hay crecimiento, es tiempo de cambiar de dieta, ¿verdad? Es tiempo de cambiar Ujú, de forma de comer, es tiempo de empezar a alimentarnos diferente. Muy buen punto lo que estás amén. diciendo. Entonces, continúa platicando el Señor Jesús con estos judíos y les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el Mm, esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no ha hallado cabida en vosotros. O sea que ellos mm, podían oír la voz de Dios, pero no había espacio en el corazón de ellos ujú, para atesorar el sonido de que venía del cielo. Ellos de una amén, forma voluntaria estaban rechazando ese sonido. El lenguaje del reino no lo estaban recibiendo con gusto, ni con alegría, ni con gozo, sino que lo estaban recibiendo como algo quejumbroso, algo que les incomodaba, algo que ellos comenzaron a repudiar. Entonces, cuando tú amén, eres una persona que rechaza la palabra de Dios, pero te inclinas hacia lo que a Dios no le agrada, aquí Jesús está diciendo, tú te estás volviendo esclavo de eso a lo que te el pecado. inclinas. Pero si obedeces y oyes mi voz, entonces serás verdaderamente libre. Entonces Jesús les está diciendo, pues tú dices que no eres esclavo, pero no hay espacio en tu corazón para la luz. Y si en tu corazón no hay luz, quiere decir que hay una tiniebla. Amén. Entonces, en el Amén. verso 38 dice, yo hablo, fíjate, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Recuerde que cuando dimos, Dios te bendiga, hermana Jessica, bienvenida. Recuerde que cuando dimos la definición de oír, decía que era escuchar, entender y otra de las definiciones era ver. Entonces, aquí dice, Ujú. yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído, entender, ver. Recordemos que oír quiere decir entender, ver. Entonces, ¿qué le está Y diciendo fíjate Jesús? que Ajá,
Perdón, ahorita que decías eso, continuamente en la palabra miramos cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba, si nos fijamos, continuamente se repetía cuando Él decía, si alguno tiene oído, que Que oiga. oiga. Y vemos en diferentes ocasiones cuando Él repetía lo mismo. Y si lo miramos en la carne, en lo físico, nosotros digamos como pues claro que tengo oídos, si todos tenemos oídos, obviamente, pero ¿por qué era que él preguntaba o exclamaba esto y decía, si alguno tiene oído, que oiga? Y a veces pensamos que literalmente, como decía al principio, esperamos que Dios nos hable literalmente con nuestros oídos, pero eso me lleva a entender que en los oídos de nuestro corazón, porque hablabas Ujú. ahorita del corazón, no hay espacio en el corazón. Entonces los oídos de nuestro corazón tienen que estar prestos y dispuestos para que entonces podamos tener ese entendimiento de escuchar la voz de Dios, pero en nuestro interior, en nuestro corazón. Ujú. Amén, así es. Gloria a Dios por eso. Amén. Entonces, tienes mucha razón. El corazón tiene que estar dispuesto a escuchar porque es ahí donde o te endureces o te dispones, ¿verdad? Ujú. Y era lo que sucedía con Exacto. estos judíos. Por eso el Señor les hacía mucho énfasis en decir, yo vengo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo vengo de esta atmósfera celestial. Yo sé que ustedes en su corazón han rechazado el sonido de la voz de Dios, porque aquí se los aclara al final del 39, donde dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que veis oído cerca de vuestro Padre. Y respondieron y le dijeron, ¿nuestro Padre es Abraham? Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Las Abraham obras de harías. Abraham. Entonces, ¿cuál fue la Amén. obra de Abraham? Que Dios le habló a Abraham cuando estaba en la casa de su padre y le dijo, Abraham, sal de esta tu tierra y de la casa de tu De tu parentela y parentela. vete a la tierra que yo te voy a enviar. Te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel y te daré una descendencia incontable. Y Abraham oyó la voz de Dios, le creyó y salió de donde Dios le dijo que saliera. Amén. Amén. Entonces dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes escucharan mi voz y salieran de la oscuridad en la que viven y me aceptaran a mí como hijo de Dios, Exacto. me aceptaran a mí como Dios, pero su corazón se ha cerrado. Tú tenías un versículo de donde hablaba acerca de las obras de Abraham, ¿todavía lo tienes? Ah, no, no lo tengo en estos apuntes. Es Génesis 26:5. Si usted lo tiene en casa, usted búsquelo. Ahí habla de las A ver, obras ahorita te lo de... voy a, Perfecto, te lo lo voy a encargo. leer. Entonces sigo leyendo en el 40, pero ahora procuráis matarme a mí, nombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Amén. Entonces, cuando estamos Amén. atentos a la voz de Dios, entonces nuestros oídos están abiertos al lenguaje del cielo. Y como están abiertos al lenguaje del cielo, cuando Jesús habla, reconocemos la voz. Cuando Jesús Amén. instruye, reconocemos la voz. Por eso él decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero si tú Amén. o yo estamos teniendo problemas de sujeción, de obediencia, estamos lidiando con rebeldía en el corazón, estamos lidiando con áreas donde nos rehusamos a poner la palabra de Dios en esa situación, entonces nos estamos endureciendo del corazón y no estamos atendiendo al sonido de su voz. Juan ocho Amén. cuarenta y Aquí tres está dice, ¿lo Génesis. encontraste? Ok. Si quieres, sí. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz
y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Está en la versión Reina Valera, pero la nueva traducción dice, yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Esas son las obras de Abraham. Y era lo que decía Jesús, si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces estuvieran haciendo los decretos que él dejó, estuvieran obedeciendo los Amén. mandamientos, los estatutos, las leyes, todo lo que tu Dios, que el que clamas que es tu Dios, estableció, pero no lo Amén. estás siguiendo. Tal es así que no puedes reconocer que yo soy Dios, porque Jesús es Dios. Tal está lejos tu Amén. corazón que no puedes ver. Y no, fíjate, como no has podido atender a la voz, no has escuchado, no puedes ver. Y ahora Dios está parado delante de ti en forma de hombre, pero no me puedes ver. Por eso dice el Señor Amén. que hay gente que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, porque está entenebrecido. Fíjate que los judíos dedicaban gran parte de su vida en leer las escrituras, las leían, pero no las escuchaban. Entonces las sabían de memoria, las recitaban, sus conversaciones tal vez eran en ese tema, pero no estaban atendiendo al sonido de la voz, no estaban desarrollando en ellos un lenguaje de la cultura del reino. Y ahorita vamos a ver un poquito de eso, porque mire, Juan 8:43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Esta es secuencia de la conversación que Dios comenzó con los judíos en el capítulo 6 y 7. Pero ya cuando llega al 8:43 les pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entiendes el idioma que estoy usando? ¿Por qué no entiendes las palabras que salen de mi boca? Entonces él responde, la pregunta dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces es importante prestar atención a la voz de Dios, al estruendo de su voz, porque eso Y nos hace fíjate, desarrollar un lenguaje del cielo. Dime. sí, amén. Yo busqué la definición de oído y oído en la H241 en el Strong dice oído, presencia, pero en la definición abajo decía escuchar, que era lo que tú decías ahorita. Pero escuchar lleva también audición, pero lleva obediencia. O sea, Wow, escuchar los sonidos con un efecto especial en responder adecuadamente a una situación, por lo general en obediencia. wow. Qué La belleza. definición. ¿Cómo está la palabra oído alineada con escuchar y escuchar Ujú, con obediencia? Amén, amén, sí. Amén. Y sí, lo va a respaldar ahorita Juan 8:47 que dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Fíjate qué tremendo tener no, conocimiento de Dios, tener conocimiento de lo escrito, pero no ser de Dios, porque lo que decías hace amén, rato toma lugar. No han escuchado y porque no han escuchado, no han obedecido. Y fíjate, ¿con qué venció Jesús al enemigo? Con obediencia. amén, Con la obediencia fue con la que Jesús venció a sus enemigos, a sus adversarios, así los derrotó en la cruz, con obediencia. Entonces, por eso él decía, yo sí, oigo la voz de mi Padre y lo que veo hacer a mi Padre, eso hago y digo, eso hago yo. ¿verdad? Amén, Entonces, la naturaleza de Dios está en mí porque obedezco a su palabra. Entonces, ustedes como no oyen a Dios, no pueden hacer las obras que hizo Abraham. Entonces, no son hijos de Dios. Entonces, una de las manifestaciones o una de las características que se ve en un cristiano es que oye la voz de Dios. El otro día oía a un predicador que se llamaba predicador slash evangelista y evangelizaba a la gente con bien muchas malas palabras y palabras no, obscenas, así groseras. Y decía él, es que así quiere que les hable Dios porque son unos desobedientes.
y me impactaba la cantidad de personas que lo seguían en Facebook. Yo decía, ¿cuánta contaminación está entrando por el oír? ¿Y cuánta basura está saliendo de Exacto. la boca de este señor? No sabe a quién sirve, porque Dios es un Dios santo. Y nosotros cuando servimos a un Dios santo no podemos usar ese tipo de vocabulario a la hora de hablar de su palabra, porque es representación del sonido de su voz. Amén. Entonces, Amén. aquí es donde vemos que la carne interfiere con el sonido de la voz de Dios. Entonces, para entender el lenguaje de Jesús, hay que ser llenos del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu de Dios nos puede dar la revelación que nosotros necesitamos para entender ese idioma del cielo. Amén. En lo espiritual Amén. nos va a guiar hacia lo que es de Dios lo espiritual, y lo carnal nos va a alejar de Dios y nos va a arrastrar hacia lo carnal. Entonces yo tengo una comparación aquí. Entonces, entender el lenguaje de Jesús requiere que nos apartemos del mundo y que nos integremos a esta ciudadanía celestial. Por ejemplo, si usted emigró a este país, yo soy de Guadalajara, llegué aquí a los 13 años, lógico, no hablaba nada de inglés, lo único que podía decir era ok. Yo me acuerdo que mis compañeros de clase se reían de mí. Ay, sí, ¿por qué dices ok si eres mexicana? Es que ya estaba profetizando que iba a estar aquí, ¿verdad? Pero entonces, poco a poco, de repente, 1 o 2 meses antes de emigrar aquí, yo empecé a decir mucho ok y terminé hablando inglés, así como no. El punto es de que cuando emigramos a este país, ¿qué es lo primero que te tienes que hacer la idea? Que tu lenguaje primario es español, pero que si no aprendes a hablar el inglés, no vas a poder alcanzar tu sueño americano. Necesitas por lo menos saber decir yes, thank you, excuse me, where is the bathroom, Coffee and donuts. coffee and donuts, y next stop, help, I'm lost. Todo eso que te va a sacar de problemas. Fíjate que en Canadá, cuando alguien emigra a Canadá, tiene que ir a la embajada, no sé exactamente el proceso. Lo que sí sé es que el gobierno se encarga de registrar que hay un nuevo miembro en su país. Entonces lo van y lo interrogan y le dicen, señora, ¿usted qué idioma habla? No, pues solo español. Aquí tiene tanta cantidad de tiempo, creo que les dan de 7 meses a un año, donde tienen que aprender francés y después les hacen un Mm. examen. Si no aprendieron lo básico del francés, los sacan del país porque no aceptan que hablen otro idioma. Eso lo oí de personas que yo conozco que viven en Canadá y que tuvieron que hablar lo básico del francés para poder quedarse en el país con un asilo político. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Aprender el nuevo idioma. Te vas a Italia y terminas hablando italiano. Te vas a Argentina, de alguna forma se te va a pegar ¿cómo se dice? El léxico argentino, el timbre argentino, el cantadito Sí. argentino. Entonces, ¿por qué? Porque eres parte de esa ciudadanía, de esa sociedad, de esa comunidad. Bueno, ahora que hemos sido transportados del reino de las tinieblas, donde teníamos un lenguaje, hemos sido trasladados al reino de la luz, lo que quiere decir que deberíamos de tener un nuevo lenguaje y tenemos que tener Amén. una nueva voz guiándonos, ya no la voz del enemigo, sino la voz de nuestro Dios, porque antes andábamos sin Dios, pero ahora tenemos un Dios todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que Amén. adaptarnos a esta ciudadanía celestial. Amén. Entonces, para hablar el nuevo lenguaje del reino, tenemos que nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, métase en ayuno, en oración, en búsqueda, en lloro, en clamor, en gemido, y de ahí no se levante, así como Job. Yo no te suelto hasta que no me bendigas. Y nosotros igual, yo no Amén. te suelto hasta no obtener el nuevo nacimiento. ¿Te gustaría agregar algo antes de seguir?
No, no por el No. momento, puedes seguir. Seguimos. Puedes seguir, hermana, Apocalipsis, seguimos. seguimos. Apocalipsis 1:10. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Entonces, ¿qué resalta aquí para usted? Que estaba en el Espíritu. Entonces, para Amén. poder estar en el Espíritu, hay que nacer de nuevo. Entonces dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. Entonces, ¿por qué pudo oír la voz? Porque estaba en el Espíritu. Y estaba en el Espíritu porque había nacido de nuevo. Entonces, oír es igual a escuchar. Y escuchar es necesario para poder oír la voz de Dios. Y es necesario nacer de nuevo porque es solo por el Espíritu de Dios que podemos ser sensibles al sonido de la voz del Señor. Amén. Y hoy sí Amén. entramos a la parte 2. Esta fue la introducción. No sé por qué últimamente mi lengua no me ayuda, pero entramos a la parte 2. Lucas 24:13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Estoy hablando aquí en Lucas 24, después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y se habían ido cada discípulo por su lado, unos reunidos, otros pescando, otros tristes, y estos dos iban camino a Emaús. Perdón, y iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Fíjese que lo primero que sucedió es que Jesús habló con ellos. Entonces, cuando una persona habla, ¿qué oyes? El sonido de la voz. Pero dice Ujú, que no le reconocieron. Mira qué impresionante esto. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Entonces, como no pudieron reconocer la voz, sus ojos no se abrieron. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Lucas 24:49. Me adelanté. Entonces dicen ellos, ¿qué no sabes lo que ha pasado? Entonces Jesús, no, a ver, cuéntame qué ha pasado. Oh, había un gran hombre profeta y hizo grandes prodigios y maravillas. Fue tremendo lo que aprendimos de este varón, pero lo crucificaron y pensábamos que iba a resucitar, pero no fue así. Entonces viene Jesús. Creo que no agregué ese versículo. Pero viene Jesús y les dice, necios, duros de corazón, ¿por qué no habéis creído a mis palabras? Entonces, ¿por qué cuando oyeron a Jesús en el camino no le reconocieron? Porque en el corazón de ellos no habían creído a la palabra que Él ya les había dicho que iba a suceder las cosas como sucedieron. Entonces, cuando dice, que termina la conversación Jesús y dice, vayan y digan a los demás que me han visto. Entonces, cuando Jesús les dice eso y se va y los deja solos, dicen, bien sabíamos que era Jesús, no ardían nuestros corazones cuando lo oíamos hablar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando ya Él los confronta con la dureza de su corazón para hablar a lo profundo de su ser, Jesús permite que sus ojos sean abiertos, su corazón entonces es abierto y ahora disciernen la voz y caen y dicen, híjole, por incrédulos nos pasó esto, Jesús caminando con nosotros y no nos dimos cuenta, vayámosle y contémosle a los demás. Entonces van y le cuentan a los demás y la fe de algunos se levanta, otros siguen un poquito tristes todavía, pero fíjate que ocurre algo en el capítulo del verso 49, en el mismo 24:49, donde ya están reunidos todos y Jesús les dice, he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Entonces, ¿cuál era la promesa del Padre?
el derramamiento del Amén. El Espíritu Santo. Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? El Espíritu de Dios no está aún en ustedes. Entonces, como aún no están en ustedes ese receptor, esas antenitas, ese abrir de oídos, aún no ha sido activado en ustedes. Quédense en la ciudad. Entonces, que cuando tú te quedas en una ciudad, ¿qué es lo que sucede? Adquieres la cultura de esa ciudad. Entonces, Dios está diciendo, quédate en la ciudad y comienza a adquirir la cultura del reino. ¿Y cuál es esa cultura? El amor, lo principal. La benignidad, la bondad, la amabilidad, el preocuparte el uno por el otro, el correr la extra Mm, milla, el perdonar, el olvidar, el restaurar, el levantar al caído. Esa es la cultura del reino. Entonces, quédense aquí, sigan practicando amén. la cultura del reino y le pediré al Padre que envíe la promesa, ¿verdad? Entonces, y se siguen ellos esforzando en crecer, de tal modo que el crecimiento no viene solo de obras, porque el crecimiento no es por fuerza humana. Y estamos hablando todo espiritualmente, amén. No estoy hablando de nada físico, ni natural, ni material. Todo de acuerdo a nuestro espíritu. El crecimiento viene por obedecer la palabra, por buscar el rostro del Señor en oración, por atender a la palabra escrita y por poner en obra lo aprendido, empieza a crecer. Amén. Bueno, en Hechos estaban todos esperando la promesa, estaban todos unidos en un solo lugar, y no puse la cita bíblica, pero es Hechos 1, y estaban todos unánimes esperando esa promesa que Jesús dejó, cuando de repente cae el Espíritu de Dios. Y dice que pone sobre todos ellos lenguas de fuego. Y todos comenzaron a hablar una lengua diferente. Entonces, quiero creer yo con todo mi corazón que lo que sucedió ese día, que ellos empezaron a practicar la cultura del reino hasta que llegaron a tener el lenguaje del reino, el lenguaje del cielo. Les cambió la lengua y les dio un nuevo lenguaje, les dio un nuevo idioma. Si te fijas, la palabra dice que se agolpaba la gente y decía, oh, este habla como yo, este tiene mi idioma. O sea, seguía siendo una lengua que otros entendían, pero en lo espiritual era un lenguaje que te llenaba de poder, de autoridad, de dominio propio y te daba la autoridad para ahora aullar serpientes y escorpiones, para echar fuera espíritus inmundos, para orar por los enfermos y que se quedaran sanos. El lenguaje que el Espíritu de Dios puso vino a Amén. empoderar a la iglesia. Amén. Por eso es que la iglesia Amén. era una iglesia llena de poder, no solo de palabra, no solo de conocimiento, sino de poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se apegaron a la cultura del reino. Entonces, Dios nos está invitando que escuchemos su voz, porque es solo a través de escuchar su voz que vamos a adquirir esa cultura de la ciudadanía celestial que ya hemos Divino. Amén. adquirido por medio de la salvación en Cristo Jesús. Amén. ¿Te Amén. gustaría agregar algo antes de que continúe? Me venía el versículo de en Santiago, ¿no? Donde nos incita y nos dice también que seamos prontos para oír. Entonces, pero prontos para oír qué, y lo hemos mencionado, qué es lo que estamos escuchando, amén, de qué nos estamos alimentando, porque creo Amén. que para pasar el tiempo ahorita hay miles de cosas en cuál perder el tiempo, pero estamos en tiempo delicado donde es necesario que aprovechemos el tiempo y como decías, cuando hablamos ahorita de comer la palabra, o sea, de escuchar la palabra, de ser prontos para oír, pero oír, porque Amén. recordemos que la fe viene por el oír. Así Y es. entre más escuchemos la palabra, entre más nos llenemos, nos va a ir, como decías al principio, dando habilitando nuestros sentidos para reconocer la voz de Dios. Entonces, ser prontos para oír, amén, la Así es. palabra. Así es. Amén. Prontos para oír.
porque si te fijas en los discípulos que iban caminando, que iban camino a Emaús, ellos iban hablando y discutiendo. Entonces, ¿cuándo es cuando uno Ujú, habla y discute? Cuando estás razonando. Bueno, pero Jesús dijo que resucitaría al tercer día. Bueno, y si eso dijo, ¿por qué no está aquí? Iban discutiendo. No, es que no lo dijo así, mira, lo ha de haber dicho así. Yo lo entendí diferente. exacto. No, yo lo entendí así. ¿Con qué iban discutiendo? Con el razonamiento humano. Entonces, el Ujú, razonamiento humano no te va a llevar al discernimiento de lo espiritual, ¿verdad? Entonces, no es con fuerza, no es con poder, no es con espada, es con el Espíritu de Dios. Solo a través del Espíritu de Dios que tenemos acceso a lo espiritual. Es solo por el Espíritu amén. de Dios que nuestros oídos y nuestros ojos son abiertos. Y eso lo alcanzamos por medio de la nueva naturaleza. ¿Cómo entramos a esta nueva naturaleza? Bueno, tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, ya confesaste tus pecados, ya te arrepentiste, ya te apartaste del pecado, ahora llevas una nueva vida. Y eso lo vemos en 2 Amén. Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y yo puse entre paréntesis, de modo que si alguno está, y en una versión diferente decía, unido en Cristo, es una nueva criatura. Tu vieja manera de vivir ya pasó. Tu lenguaje viejo ya quedó atrás. Ahora tienes el lenguaje de la cultura del reino. Ahora tienes ese Amén. lenguaje de la ciudadanía celestial, porque todas las cosas han sido hechas nuevas. Yo pongo una nota aquí que dice, Dios creó algo totalmente nuevo en ti. Y la diferencia es que la nueva creación ya no es esclava del pecado, como éramos anteriormente. Ahora somos libres del pecado y el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Esto quiere decir que ya no peco? Quiere decir que va a haber momentos donde le vamos a fallar al Señor, pero nos vamos a arrepentir porque sabemos que tenemos un abogado y nos vamos a apartar del pecado. Vamos a seguir pecando. Nadie ha alcanzado la perfección y nadie Amén. ha logrado vivir sin pecado mientras está en esta vida. Pero el cristiano redimido está siendo santificado por medio de Jesús, por medio de la justicia de Jesús. Somos envueltos en esa justicia y somos justificados por el medio de la sangre de Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando fallo, Él me justifica, que cuando fallo, Él intercede por mí, que cuando le fallo, Él rápido me levanta. Entonces, ya no somos Amén. pecadores, sino que somos hijos de Dios, que seguimos cometiendo errores porque estamos en ese proceso de santidad y que vamos a alcanzar un día la perfección. Amén. Entonces, Amén. nuestras vidas ya no son de este mundo, ahora son espirituales. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo no he alcanzado a disfrutar la riqueza de tu gloria? Porque la palabra dice que se hizo pobre para enriquecernos y que Amén. junto con la salvación, Él dejó una riqueza. Él no dice, y cuando sean llevados conmigo a esa morada que preparo, entonces serán enriquecidos. No, Él dejó una riqueza para que nosotros la disfrutemos en esta vida. ¿Por qué no hemos Que disfrutado habla de esa vida riqueza? y vida en abundancia, ¿no? Dice, para que Amén, tengan vida y la tengan abundantemente. O sea, es una amén. vida en abundancia. Pero como decías, ahí no dice hasta qué, sino Ujú. que es ahorita donde Él nos da la oportunidad para que tengan vida y la tengan abundantemente, en abundancia. ¿Y por qué no hemos alcanzado eso? Porque no hemos entrado a la verdad, a la conciencia de que somos seres espirituales, somos cuerpo, alma y Ujú. espíritu. El cuerpo es el estuche, el alma es donde se guardan las emociones, los sentimientos, los deseos, pero el espíritu de nosotros es el que fue restaurado por medio de la sangre de Jesús. Somos seres que fuimos hechos para eternidad. O sea, Adán y Eva no fueron diseñados para morir. Ellos eh, experimentaron la muerte por causa del pecado y nosotros heredamos eso,
eh, esa parte del pecado, morimos. Solo alcanzamos la eternidad por medio de Jesucristo, pero ahora entendemos por medio de la luz de la palabra que somos más espirituales. Por eso dice la palabra que lo que no vemos es más real que lo que sí vemos, porque nuestro ojo Exacto. natural está limitado a lo espiritual. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender que nuestra muerte a la vieja naturaleza pecaminosa que nos esclavizaba, a esta naturaleza de muerte, ahora la abandonamos en la cruz. Entonces somos juntamente con Cristo sepultados. Y así es como juntamente con Cristo somos resucitados por medio del Padre. Y así también nosotros somos levantados. Así como Jesús fue levantado, nosotros somos levantados para andar en esta nueva vida. Romanos 6:4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Y cuál es esta vida Amén. nueva? La espiritual, Amén. esa vida donde tienes discernimiento, donde tienes el discernimiento de decir, aquella persona está enferma de artritis. ¿Cómo sabes? Es que mi ojo natural ya no está limitado. Mi ojo espiritual está abierto y mi ojo espiritual puede ver más allá. Por eso Jesús decía, yo hago lo que veo a mi Padre hacer. ¿Por qué? Porque su naturaleza de su espíritu no estaba limitada. Él podía Amén. estar caminando en ese lugar celestial juntamente con el Padre y caminar en la tierra. Y no había una separación. Él no cambiaba, él era Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué nosotros a veces somos cambiantes, santos en la iglesia y diablitos afuera? Porque hemos separado, o aquí debo ser santo y acá no. No, nuestra naturaleza es de santidad, porque Dios es santo. Amén. Y Y tenemos, fíjate que ahorita que dijiste eso, ujú, está el versículo donde dice que no seamos solo oidores olvidadizos, pero al final dice también, porque entonces llegaremos a tener una religión hipócrita, algo así dice. Entonces, amén, como decías ahorita, ¿no? Somos representantes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si no estamos habilitando nuestros sentidos espirituales al punto de que esa voz, como dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen, no estamos en ese madurar, en ese crecer, anhelando escuchar la voz de Dios, amén. llegamos a ser oidores olvidadizos, donde quizás nos sentamos, escuchamos la palabra, pero nos damos la vuelta y da el ejemplo del espejo, no llegas a ser como aquel hombre que se ve al espejo y en cuanto te das la vuelta, se te olvidó. Así es. Entonces llega ese a ser un oidor olvidadizo y se llega a caer en un tipo, como decías ahorita, de hipocresía o de doble ánimo, donde no hay una solidez en una definición Así en es. nuestra naturaleza. Vete que ahorita que decías eso, somos, dice nuestro apóstol, el orden de los factores se altera el producto. Somos espíritu, después alma y cuerpo. Amén. Porque Ujú, cuando lo ponemos de esa manera nos ayuda más a entender de que primero somos espíritu. Así que cuando ujú. venimos a Cristo, lo que recibió vida fue nuestro espíritu. Entonces Así es. somos espíritu, alma y cuerpo. Y cierto, como dice, somos más espirituales que lo que podemos ver que nuestro físico. Así es. Lo que pasa es que el enemigo nos ha mentido y como a veces Mm, no nos, ay, jalé la mesa, y como a veces no nos preocupamos en, no lo sabemos, esa es la palabra, no lo sabemos. Desconocemos esta verdad y aún creo que procesarla, digerirla, ¿cómo que soy espíritu? ¿Y cómo se va a ver eso? Y aquí lo vamos a ver en Hebreos. Solo quiero leer esta nota que escribí aquí porque hay 3 factores que me llamaron mucho la atención, donde yo puse, ¿qué quiere decir eso? Que lo que amamos ha muerto, lo que ya, ¿cómo sabes que has nacido de nuevo? Porque lo que amabas del mundo ya no lo amas más, ha muerto. Especialmente has muerto al, al, mm, al amor mismo, al amor propio, a la jactancia, a la autopromoción
y a la autojustificación. Entonces, ¿cómo sé que he nacido de nuevo? Mm, Amo a mi prójimo como a mí mismo. Entonces ya no me jacto, ya no me autopromociono y ya no me autojustifico. Amén. Entonces, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra para mm, partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, es vital que haya esa separación entre el alma y el espíritu. El alma siempre se va mm. a inclinar al deseo de la carne, pero el espíritu se va a inclinar a oír la voz de su creador, la voz de Dios, la voz del que lo formó. Entonces, como está atento el oído, puede discernir los pensamientos que no provienen de Dios, puede discernir los pensamientos de maldad y de iniquidad y rechazarlos y destruirlos automáticamente. Por eso la palabra dice Amén. que llevemos cautivo nuestro pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Amén. Ya vamos a ir Y creo que ahí terminando. entra el discernir otras voces, ¿no? Cuando hablas ahorita del enemigo, ah, el conocer la voz de Dios, el escuchar la voz de Dios y ser habilitados en nuestros sentidos nos lleva a discernir voces extrañas, a Amén. decir, oh, no, ese no es el Señor. Y recordemos que una forma y la importancia, fíjate, de la palabra, porque si el Señor nos está hablando, se va a alinear con la palabra. En cambio, muchas veces el enemigo quiere venir a confundirnos, como en el caso de Eva, ¿no? No se Ujú. alineaba con lo que el Señor le había dicho. Así Entonces, es. cuando es el Señor que nos está hablando, una forma de saber si es Dios o una voz extraña es, está alineado con la palabra. Y como decías tú ahorita, muchas veces porque no conocemos, entonces podemos cometer un error por no conocer. Así es. Así es cierto. Es cierto. Es, por no conocer, no activamos el espíritu para que sea nuestro espíritu siendo guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, Amén. fíjate que el espíritu humano se compone de conciencia, de intuición y de comunión. Tres. Entonces, hoy solo quiero hablar de la conciencia porque no alcanzaría a cubrir los otros dos. Y fíjate que la conciencia es ese discernimiento en el espíritu. Entonces, esta es esa parte que difiere de lo correcto y lo incorrecto. Es la parte emocional del espíritu. Es la que te redarguye cuando estás por hacer algo malo. En otras palabras, nuestro espíritu es el receptor, es el medio por donde escuchamos la voz de Dios. Entonces, es tu conciencia, es Mm, parte de tu espíritu y es ese receptor que se activa para poder escuchar la voz de Dios. Entonces, por eso decía, ¿tu conciencia no te dijo nada? Y la persona dice, no. Y dices, pero qué raro. No, no, no es raro. Lo que pasa es que si el espíritu no ha sido vivificado por el soplo del aliento de vida del Espíritu de Dios, la conciencia no está activada. No, el mm, oído no está abierto, pero cuando ha sido tremendo. activado por medio de la sangre de Jesús, la conciencia es activada. Y Pablo decía, yo me presento a ustedes con una conciencia limpia. Entonces nosotros Ujú, tenemos que presentarnos delante de Dios con una conciencia limpia. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada en tu espíritu que sea que lo haya contaminado. No hay nada que te acuse, no hay mm, nada que te haga sentir culpable, sino que se siente justificado por medio de Jesús. Entonces, es importante que haya esta separación entre el alma y el espíritu, no solo para que sea vivificado nuestro espíritu por medio de la palabra, sino también para que la cultura del reino se establezca en nuestros corazones. Es en esta amén. separación que podemos, por medio del espíritu, comunicarnos con el Padre. Amén.
Entonces, es Amén. sumamente importante orarle al Señor y decir, envía tu Espíritu Santo y que sea la palabra como esa espada de dos filos que separe el alma de mi Sí, espíritu, amén. para que mi alma mengüe y mi espíritu sea fortalecido en ti, ¿verdad? Hechos Amén. 23:1 dice, entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pues, me siento libre de culpa. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú hiciste algo, le gritaste a tu mamá, como está activada, ya eres hija de Dios, ya fuiste lavado con la sangre de Cristo y está tu espíritu con vida. Entonces, el Espíritu de Dios le habla a tu espíritu y le dice, honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados. Tienes que ponerte a cuentas. Pide perdón. Entonces, cuando llegas a la presencia de Dios sin haberte puesto cuentas, tu conciencia te dice que es tu espíritu te dice, yo anhelo estar en la presencia de mi Dios, pero no podemos llegar con las ropas sucias, Ay, hay que estorbo. limpiarnos, hay un estorbo, entonces dice, sí, Ujú. tengo que ir a pedir perdón. Entonces, ese es el espíritu de nosotros cuando se hace uno, por eso dice la palabra, que si, y lo leímos al principio, si permanecemos en Él, tenemos que permanecer en Él. Es imposible que Amén. nuestro espíritu esté vivificado si no permanecemos en Él. Imposible. Tenemos que permanecer en Él. Es la única forma de Sí, vencer amén. la tentación, la duda, el temor. Fíjate que cuando nuestro espíritu ha sido vivificado por el Espíritu de Dios, no hay temor, porque oímos la voz de Dios y la voz de Dios dice, no te abandonaré, no te dejaré, no te desampararé. Si pasas por el fuego, contigo estaré. Si pasas por las aguas, no te ahogarás. Yo soy nube de día y fuego de noche. Yo soy padre y madre para ti. Yo soy tu bandera, tu escondite, tu estandarte. Así es. Entonces, la voz echa fuera el temor. Entonces, atendamos a la voz del Señor. Amén. Amén. No sé si haya preguntas. Bendiciones a mi hermana, a Daris Trujillo, que se conectó, y a Ricardo Duarte, gracias. Janet Murguía, Dios te bendiga. Mi hermana Jessica Franco, el Señor me los bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros y Bendiciones a todos. Amén. bendiciones a Gusto de verles. todos. Con esto concluimos la primera parte y veo que no puedo avanzar porque nos tomaría mucho, pero creo que voy a seguir hablando un poco acerca de la virtud de oír su voz. Y para cerrar, hablamos al principio, virtud es poder. Entonces, nuestro espíritu se llena de poder al sonido de su voz. Entonces, poder Amén. para poder ser más que vencedores, para alcanzar la estatura del varón perfecto, para que cuando el sonido de la trompeta suene, nosotros podemos decir, oh, es tiempo de ir a casa, vámonos, empaquemos, Amén. vámonos, y nos vamos Y todos a recordemos casa. lo que es escuchar, amén. No, escuchar no es literalmente decir, eh, porque decimos escuchar y como decías tú, escuchamos el sonido y lo relacionamos con algo, o escuchar, mi oído, voy a escuchar. Pero recordemos que escuchar implica mucho, es obediencia, es prestar atención, es obrar. Y estamos en búsqueda de las virtudes de nuestro Señor. Entonces, la virtud de escuchar nos lleva a obediencia, a Ujú. reconocer la voz de nuestro amado hoy más que nunca y estar prestos, ser prontos para oír, dice la palabra. Entonces, apresurémonos a oír, pero no solo hacernos oidores olvidadizos, sino a poner la palabra en obra. Y es una lucha de todos los días, todos los días, todos los días, pero como decías tú, Él permanece en nosotros, pero ahora es de nosotros permanecer en Él. Y el Amén. permanecer en Él definitivamente nos va a llevar a obtener la victoria, a Así reconocer es, la voz de nuestro Señor, de nuestro amado, y habilitar nuestros sentidos para escuchar su voz constantemente, todo el tiempo. así Amén. es. Amén, amén, amén. Gloria a Dios por eso. Pues hermana, si no hay preguntas,
aportaciones, no se le olvide compartir con nosotros esa experiencia donde usted Amén. oyó el sonido de la voz de Dios y cambió su vida por completo de forma radical. Nos gustaría oír de ustedes. Y hermana, ¿por qué no nos despides con una palabra de oración? Sí, amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre amado. Gracias, Gracias Dios. porque tú has sido bueno, Señor, porque tú has sido Así es, nuestra Padre. roca, Señor. Hasta aquí nos has traído, nos has ayudado, nos has sostenido, Padre. Y Así es es, tu Señor. palabra la que nos sostendrá hasta el fin, Señor, hasta el día de tu venida, Señor amado. Así es, Padre. Gracias porque en ti declaramos, Señor, que somos más que vencedores y a través de Así tu es, Señor. palabra, Señor, obtendremos la victoria y Sí, llegaremos Padre. hacia la meta, Señor, a la cual tú nos has llamado, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, sea atesorada en los corazones y declaramos que tu palabra ha sido depositada, Señor, en buena tierra, Señor, donde dará fruto y fruto en abundancia, Padre. Anhelamos, Señor, ser personas, Señor, ser tus hijos amados, que damos fruto donde tú puedas venir, Señor, y podamos decir, Señor, venga mi amado a su huerto. En Así esta es. hora, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, de aprendizaje, Señor, que es tu palabra la que nos aconseja y nos guía, Señor, como lámpara, Señor, a nuestros pies. Te damos gracias, Padre, por cada uno de los que se conectó, por cada oyente, Padre. Los bendecimos, Padre, declaramos la bendición de tu palabra, de tu presencia, Señor. Declaramos que tú vienes, Señor, con tu palabra a abrir los oídos, Señor, para que sean habilitados, Señor, para que sean prestos, Señor, a Sí, escuchar tu Dios. voz, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, Padre, y toda la gloria y toda la honra, amado Dios, es para ti. En el nombre Así es. poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y Amén. amén. Muchas Amén. gracias, hermanos, a todos los que nos acompañaron hoy en este día. Yo estoy contenta de estar de regreso, enviada como saeta de parte del Señor, con el respaldo de mi padre espiritual, de mi madre espiritual, y pues estoy contenta y vamos a darle con todo, amén. Vamos a seguir aprendiendo juntos, aprendiendo juntas, buscando las virtudes de nuestro amado. Así es, Gracias, así es. hermana. Estamos, bajo autoridad y le damos las gracias a Dios por nuestros pastores, nuestros líderes. Amén. Y le doy gracias a Dios por mi pastor y por tu pastor también, que es muy lindo, lo queremos mucho. Amén, Y mis a padres ustedes también, espirituales. les queremos, les amamos. Yo cuento los días para que llegue miércoles. Y Ah, me disfruto mucho estar aquí. Dios me los bendiga. Le dijiste la pido otra, al no me Señor. quiero ir, no Sí, me quiero ir. no quiero ir, pero tampoco nadie me ruega que me quede, así que ya me voy. Dios los bendiga, nos vemos el próximo Bendiciones, miércoles. hermano. Creo que el Amén. próximo miércoles tiene como título cha 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 chan. Se lo decimos el otro miércoles. Dios me Mm, los bendiga. Hasta pronto. la virtud de los ojos abiertos, si no estoy mal.